¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí nuevamente ante la presencia del Señor y compartiendo con ustedes vivencias y testimonios sobre la gloria, la fidelidad de Dios y la bondad de Dios en nuestras vidas. En un video anterior les compartí cómo yo conocí al Señor y este video lo titulé "De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven", porque yo había escuchado de Dios como muchos de nosotros en nuestros países escuchamos de Dios, pero sentimos que es un Dios lejano. Y como yo conocí al Señor, le abrí mi corazón a través de la oración de fe, lo invité a entrar en mi vida, a cederle el control de mi vida y comencé a caminar de la mano del Señor. Y en el día de hoy les voy a compartir cómo yo continué caminando al Señor y qué ocurrió en mi vida después de esto. En septiembre del 2010, 5 de la tarde, era un domingo y yo estaba saliendo de la playa con una amiga y su hijita y yo estaba cargando el maletero de mi carro cuando escuché un impacto automovilístico e inmediatamente yo quedé atrapada entre este carro y el maletero de mi carro. Mi pierna derecha quedó atrapada y yo literal puse las manos arriba y dije: Señor, estoy en tus manos. Y así fue, literalmente. Este accidente lo ocasionó una muchacha que estaba embriagada. Ella se llevó una señal de pare, golpea a otro carro que pierde el control y este es el carro que me golpea a mí y yo quedo atrapada. Cuando él retrocede, mi pierna así como que se dobló y ya había un montón de sangre. Y no sentí dolor de inmediato. Inmediatamente todo el mundo comenzó a llamar al 911, al rescate. Esto fue en Miami. Y yo me acuerdo que yo no lloré, yo no me desesperé. Vino la policía, vino el camión del rescate, me montaron, me llevaron para el hospital. Yo realmente no entendía en ese momento la gravedad de mi situación. Y ya estando en el camión del rescate, uno de los muchachos de los paramédicos me dice: si quieres llamar a alguien, hazlo ahora porque te voy a poner morfina y eso probablemente te va a dormir. Entonces yo le avisé a mi amiga que llamara a mi papá, que llamara a mi amiga Ariana para que orara por mí. Era mi única amiga cristiana en ese momento. Y le pedí que la llamara para que ella también se comunicara con la pastora y oraran por mí. Llegué al hospital, me prepararon para cirugía y pasó un tiempo y recuerdo que antes de entrar a cirugía, muy vagamente, recuerdo que vi a mi papá, a mi hermano, mi tío y ahí yo sí sentí un poco como me puse como sentimental. Pero antes de esto yo había tenido como mucha paz, había estado muy fuerte y yo sé que esto no venía de mí, esto vino del Señor. Y bueno, me entraron a cirugía, duró varias horas, salí de cirugía para recuperación y eran las 1 de la mañana. Y no sé si esto tenga algo que ver, pero fue un 19, yo nací un 19 y había 19 personas ahí esperando por mí en recuperación. Y comenzaron poco a poco a entrar a saludarme y yo decía: pero ¿por qué hay tantas personas? O sea, eran personas allegadas, pero yo no entendía cómo tantas personas se pudieron reunir juntas y para mí en mi mente había pasado poco tiempo. Realmente habían pasado ya bastantes horas, como 6 horas desde el momento que tuve el accidente o más. Estas primeras 2 noches los dolores eran indescriptibles. Me ponían bastantes medicamentos fuertes, morfina y algo más que ya no me recuerdo los nombres, para tratar de controlar los dolores. Pero llegaba el momento que entre medicina y medicina los dolores eran insuperables. Era súper extremadamente doloroso. Yo tenía el fémur partido, tenía la tibia partida, perdí masa muscular, me tuvieron que empatar tendones, ligamentos, perdí toda la piel detrás de la rodilla. Esa primera noche después de la cirugía, cuando el cirujano da el reporte médico a mi familia y a las amistades, esto es algo que yo no supe hasta mucho más adelante. Él dice: nosotros no sabemos si ella va a mantener la pierna, porque tenemos que esperar ver si los nervios no necrosan. Aparte que todo el impacto había sido muy cerca de la femoral, que es un nervio que va desde el muslo directamente hasta el pie. Yo esto, como les digo, yo no lo supe hasta muchísimo más adelante, cuando ya yo había salido de peligro. Y debo agregar que todos los días que yo le preguntaba a los cirujanos cuándo me voy, cuánto tiempo voy a estar acá,
Todas las respuestas siempre eran bastante vagas, eran no sabemos, todo depende de cómo tu cuerpo reaccione. Yo pasé por la cámara hiperbárica, tuve 6 intervenciones quirúrgicas y cuando ya yo llevaba 30 y pico de días en el hospital, yo le dije a mami, en 40 días nosotros nos vamos, porque 40 es un número de prueba y yo no sé, tuve esa revelación del Señor y yo sentí que al 40 días yo me iba y así fue. Y quiero decirles que todo ese tiempo que yo estuve en el hospital, yo a pesar de los dolores, y quiero decir que los dolores se iban disminuyendo gracias a Dios, pero sí fue bastante intenso, fue bastante doloroso. Recibí muchísimas visitas, tanto de las amistades mías como de las amistades de mi madre y familia. Constantemente recibíamos visitas y se sentía esa alegría, ese amor, ese cariño que te dan las personas que te quieren, y es Dios a través de otras personas, Él te va dando ese amor. Y quiero decirle que me ha costado bastante decidirme a hacer este testimonio. Tengo que darle la gloria a Dios. Y mis amigas venían y me pasaban blower, me alisaban el pelo, me traían cosas de comer, como les digo, las amistades de la familia también. Yo todo el tiempo me sentí que no estaba en un hospital porque tenía visita constante y era tanto el amor y el cariño, y el Señor me iba poniendo los médicos correctos, las enfermeras, o sea, no me puedo quejar. Los pastores venían y me visitaban, yo estaba cubierta en oración, gracias a Dios. Yo vi la mano de Dios en todo, a pesar de que fue un proceso bastante doloroso, físico, emocional y espiritual, fue también de crecimiento. Yo sentí que el Señor me sentó ahí y me puso a esperar. Yo siempre había sido bastante impaciente, quería las cosas para allá. Y en ese tiempo a mí me tocó sentarme a esperar, porque no había nada que yo podía hacer para acelerar ese proceso. Lo único que me tocaba era esperar, tener paciencia, fe y confianza en Dios. Y Dios trabajó mucho en esta área y me fortaleció, porque estas batallas que enfrentamos, estos problemas que son desiertos que atravesamos, son dolorosos, pero nos acercan más a Dios, nos hacen depender más de Dios. Y en este tiempo, cada vez que las personas venían a visitarme y me decían, ¿cómo estás?, yo siempre decía bien. Yo siempre decía que estaba bien y que iba a estar mejor y que todo esto iba a pasar. Yo siempre tuve la certeza de que esto iba a pasar. Los médicos me decían que yo siempre iba a caminar con un bastón o un walker, con algún tipo de device, algún instrumento del cual yo me tuviese que sujetar para poder caminar, porque esa pierna nunca se iba a recuperar 100% por todos los daños que había sufrido. Y en la 5ª cirugía me habían puesto un tornillo en la rodilla. Y el tornillo, según los médicos, yo lo iba a tener que tener en la rodilla de por vida para estabilizarme. El que hoy es mi esposo era mi novio. En ese tiempo llevábamos unos pocos meses de relación. Y él venía todos los fines de semana de Orlando a Miami fielmente a verme, y yo decía, Dios mío, este hombre me lo ha mandado Dios, porque esto no es lo que se ve, esto no es lo común. Y era el Señor dándome confirmación en cada área de mi vida. Y yo literalmente yo decía, así como Jesús hizo muchísimos milagros en la tierra, Él lo va a hacer conmigo. Y no es lo que digan los médicos, no es el reporte médico, la última palabra la tiene Dios. Y yo voy a ser sana, yo voy a caminar de nuevo. Y así fue. Y el terapeuta también que me tocaba, un señor maravilloso, incluso uno de los médicos era cristiano. Y, o sea, yo vi la mano de Dios en todo. Para mí, el ponerme en las manos de Dios desde el momento inicial fue todo. Eso fue clave, porque yo cuando yo fui golpeada por el carro, yo instantáneamente yo dije, Señor, yo estoy en tus manos. Yo me puse en sus manos y yo vi la mano de Dios en todo. Y como le digo, fue dolorosísimo. Entonces, a la 6ª cirugía me hacen un injerto de piel, me sacan piel del muslo y me la ponen detrás de la rodilla. Esto también fue súper doloroso, porque de donde a uno le sacan piel, eso es una quemadura. Y eso duele horrible, arde intensamente. Después de esta cirugía yo me voy a casa con un fijador que era desde el muslo
hasta al final de la pierna con 4 tornillos que atravesaban el hueso, y esto lo tenía que limpiar muy bien varias veces al día porque una bacteria puede entrar por esos orificios que hay en la piel y puede llegar al hueso, y ahí es otro problema porque puede causar una infección. Incluso conocí una persona que le tuvieron que amputar la pierna por esto. Y, o sea, yo seguía de cierta... estaba delicada de todas maneras la situación de la pierna. O sea, estaba mucho mejor, pero todavía había ciertos riesgos, ¿no? Pero gracias a Dios, o sea, Dios fue fiel. Como les digo, Él me sentó a esperar y a confiar en Él, y yo a crecer en Él, y mi fe a crecer, porque era todo lo que yo tenía, y si todo lo que tienes es Dios, es todo lo que necesitas. Estuve en mi casa recuperándome, esperando que los huesos sanaran, como unos 90 días más o menos, y luego tenía que regresar a cirugía a removerme el fijador que yo tenía en la pierna. Y yo todo este tiempo muchas veces no dormía. A veces los dolores no me dejaban dormir, las mismas medicinas, pero los dolores iban mejorando. Había veces que ya yo no necesitaba tomar las medicinas tan frecuente como antes. O sea, yo veía que iba progresando, gracias a Dios. Y yo oraba de madrugada, yo hablaba con el Señor, yo le pedía todo lo que yo le quería pedir, porque el Señor dice pedir, orar, y yo hablaba con Él constantemente. O sea que mi relación con el Señor se fue fortaleciendo, fue siendo más estrecha cada vez, así como tu mejor amigo, porque ese es Él es todo, Él es tu padre, Él es tu mejor amigo, Él es todo. Y en diciembre es mi cumpleaños, en diciembre me iban a quitar ese hierro de la pierna, y yo le digo, Señor, yo quiero que me quiten ese hierro antes de mi cumpleaños, para yo poder salir a cenar, así sea en silla de ruedas, pero poderme poner un trajecito bonito, poderme poner leggings. Y entonces le dije, Señor, por favor, que me quiten ese hierro antes de mi cumpleaños. Y el Señor me da un sueño esa noche. Un sueño que yo estoy en una casa grande, una casa muy antigua, una casa como de los 1900. Y yo escucho una voz que canta, Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Y yo no veo a la persona, pero yo escuché la voz clarito, clarito. Y yo me despierto y yo le digo, mami, va a ser como yo le he pedido al Señor. Tú vas a ver, porque ese sueño para mí significa confirmación. No pasaron unas horitas y me llamó el cirujano. Mañana entras en cirugía ambulatoria, te vas el mismo día. Y yo, gloria a Dios, porque yo esa semana cumplí años, en el fin de semana. Y es maravilloso. Fui a cirugía, salí rapidito. Cuando el cirujano viene a darme el reporte, que estoy en recuperación, me dice, el tornillo que tenías en la rodilla ya no es necesario, así que te lo sacamos. Y la pierna pude doblarla a un ángulo de 90, y es mucho más de lo que esperábamos, porque ellos me decían que yo no iba a recuperar mucha movilidad en esa pierna. El doctor estaba feliz, y bueno, yo también, por supuesto. Y entonces me fui a casa. Esto fue en diciembre, y en enero yo iba a comenzar las terapias. Y comencé las terapias en enero, y aquello fue súper doloroso, porque era enseñarme a caminar. Aquella pierna había estado inmóvil por 3 meses, y necesitaba ahora comenzar a mover esa pierna, a doblarla. Y eso era terrible. O sea, no es que me dolía constante, me dolía solamente en el momento de hacer las terapias, pero las terapias eran necesarias para que yo comenzara a caminar nuevamente. Y la pierna había estado sin tener peso, porque yo no podía apoyarme en esa pierna por todos esos 3 meses. Entonces este proceso también fue bien doloroso. Pero también vi la mano de Dios, porque Él estaba conmigo, y cada día se me iba haciendo más fácil. Y fui progresando rápidamente, mucho más de lo que ellos esperaban. O sea, ellos pensaban que íbamos a estar varios meses haciendo las terapias, pero no. Yo fui progresando, gracias a Dios, porque todo esto era por la mano del Señor. Me decían al principio que yo iba siempre a caminar con algún artefacto, con un bastón o algo. Pues no, gracias a Dios no necesito absolutamente nada. Y el que me ve caminando en jeans jamás se entera
de todo lo que yo pasé. Y cuando voy a una de mis últimas consultas, que me encuentro a uno de mis cirujanos en el pasillo, yo lo saludo y yo ya estaba con ropa normal, yo traía plataformas puestas, y que él me ve, le dice, o sea, yo no puedo creer que eres tú, no puedo, o sea, él no podía creer que yo estuviese caminando normal y que estuviese en plataforma. Y dice, yo jamás me lo hubiese imaginado. Y mami le dijo, es que eso fue el Señor. La ciencia tiene un límite, pero la mano de Dios no tiene límites. Todo lo demás que vino después fueron puras bendiciones. El Señor me dio un trabajo excelente, comencé a trabajar en Samsung, habían entrevistado muchísimas personas, yo fui el último día de las entrevistas y yo fui con la certeza de que ese trabajo era mío, porque ya Dios me había dado esa revelación. Y gracias a Dios, Él me llevó a un lugar precioso, mi jefe, coreano, cristiano, ahí todo el departamento, cristianas, preciosas, las muchachas, ahí conocí una gran amiga y hermana en Cristo. El Señor nos unió grandemente, otras amigas también ahí preciosas y todas agarradas de las manos del Señor hasta el día de hoy. Gracias a Dios, qué bendición, de verdad que sí. Y luego comenzamos a planear la boda ese mismo año. El Señor nos regaló la boda, nosotros no tuvimos ni que hacer ningún préstamo, así pum, como decir del cielo, así mismo vino el dinero. No tuvimos que reducir absolutamente nada, porque todo se nos fue dando de una manera sobrenatural. Y yo quería algo muy íntimo, yo quería que las personas que estuvieron conmigo en esos momentos difíciles, cuando yo pasé todo ese sufrimiento, esas eran las personas que tenían que estar conmigo en la celebración también. Y así fue, y fue precioso, y yo oré por todo. Yo decía, Señor, tú escoges el mes, el día, tú vas a escoger los invitados, el lugar, tú lo vas a escoger todo. Yo puse todo en las manos de Dios, yo oraba por todo. Y cuando comenzamos a buscar el lugar para la boda, usted no se imagina que mi esposo, que era mi novio en ese tiempo, obviamente, él empieza a buscar por internet lugares en Miami. Yo decía, yo quiero un lugar con un jardín. Yo no quiero, sí me voy a casar por la iglesia cristiana, obviamente, pero no quiero casarme dentro de la iglesia o del templo. Yo quiero casarme afuera. Yo quiero tener el cielo por techo y tener toda la creación a mi alrededor. Y empezamos a buscar lugares y él me dice, vete a este lugar porque este es el que es. Cuando yo llegué a ese lugar, usted no se imagina que ese lugar era el lugar el que yo soñé cuando yo todavía estaba en una silla de ruedas, que yo escuché la voz cantando, Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Ahí, ese era el lugar. Yo nunca había estado en ese lugar está en el sur de Miami y yo no lo conocía. Ese fue el lugar de mi sueño. Cuando yo llegué a ese lugar, yo dije, o sea, no lo puedo creer. Dios un año atrás me dio una revelación de lo que venía después. Es increíble. Es que las cosas de Dios son maravillosas. Tuvimos una boda preciosa. Gracias a Dios, todo fue súper lindo. El Señor escogió todo. Luego nos mudamos a Dubái ese mismo año, después de la boda. Y en el 2014 el Señor me prestó mi primer hijo, que se llama Aarón, y yo había escogido su nombre desde el 2011, antes de casarme. Una vez que estaba en la iglesia, el pastor estaba predicando que Aarón y Moisés llevaron a su pueblo por el desierto, y yo dije, así se va a llamar mi hijo, Aarón, y así se llama. Gracias a Dios por su vida. Y el año pasado, el 14 de febrero, el Señor nos dio la bendición de tener nuestro segundo hijo y se llama Thomas. Y muy agradecida a Dios por todo, por todo. Y les agradezco a ustedes por escucharme. Gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Y espero que algo de mis enseñanzas, de mis vivencias con el Señor, toque la vida de algunos de ustedes, que sea para la gloria del Señor sobre todo, y que alguna de estas vivencias les sirva, los anime a buscar más de Dios, a acercarse más a Él, a recibirlo como Señor y Salvador a través de la oración de fe y afianzarse en el Señor para que crezcamos más, que hay una vida mejor, hay una vida diferente, hay una vida eterna. De verdad que sí, pero nosotros somos los que tenemos que cederle nuestra vida a Cristo para poder llegar a esa vida eterna.
Amén. Nos seguiremos viendo en otros videos y les seguiré contando desiertos que atravesé en mi vida aquí en Dubái. Que eso también ha hecho que yo crezca muchísimo espiritualmente y en mi caminar con el Señor. Por hoy me despido.